El día de hoy les traemos una historia conmovedora. Una mujer dedicó 25 años de su vida a criar al supuesto hijo abandonado que su marido trajo a casa. El día en que el joven obtuvo su máster doble en Estados Unidos, el marido reveló su verdadera y aterradora cara. Sin embargo, con una sola frase de su hijo, el mundo del marido se desmoronó por completo. Por favor, escuchen esta historia de justicia y amor maternal. Aquel día, el amplio salón de nuestra casa en Madrid estaba tan lleno de gente que apenas se podía dar un paso. La sala rebosaba de calor humano, olor a vino, las risas animadas de los familiares y constantes palabras de felicitación. El pequeño bebé que una vez acuné en mi pecho se había convertido, sin darme cuenta, en un apuesto joven de 25 años. Llevaba una camisa blanca impecable y caminaba entre las mesas con una copa en la mano. Tíos, primos, les agradezco de corazón que se hayan reunido hoy para celebrar este día tan feliz para nuestra familia. Por favor, beban a su gusto, resonó la voz tranquila y profunda de Gonzalo. El tío mayor de la familia se rió a carcajadas mientras tomaba la copa. Luego palmeó el hombro de Gonzalo y se volvió hacia mí. Adriana, tú eres la que más brilla en esta casa hoy. Has criado a un hijo que ha vuelto triunfante con un máster doble de Estados Unidos. Esos 25 años de amor han valido la pena. Yo estaba de pie en un rincón, alisando la falda de mi vestido, y sonreí con timidez. Son palabras demasiado generosas, tío. El hecho de que haya crecido tan sano y noble es el mayor orgullo de nuestra familia. Una tía que estaba en la mesa de al lado asintió con fervor. El destino es algo muy misterioso. Todavía recuerdo aquella noche lluviosa como si fuera ayer. Arturo llegó empapado, irrumpiendo por la puerta, diciendo que había encontrado a un bebé abandonado en un callejón. En aquel entonces, a ti te acababan de diagnosticar en la clínica que no podrías tener hijos y habías llorado hasta quedarte sin lágrimas. Pero al abrazar a esa pequeña criatura, los dos dejaron de llorar. Definitivamente, madre no es la que engendra, sino la que cría. Al escuchar las palabras de mi tía, sentí un nudo en la garganta. Los recuerdos de aquella noche fatídica volvieron a mi mente. Todavía recuerdo con claridad las manos frías de mi esposo, Arturo, al entregarme al bebé. Su voz temblaba. Adriana, como no podemos tener hijos, Dios se ha apiadado de nosotros y nos ha enviado a esta criatura. Deja tu trabajo y dedícate a criarlo en casa. Yo me dejaré la piel trabajando para manteneros a los dos, te lo juro. Con esa sola frase, presenté mi renuncia sin dudarlo. Para que mi marido pudiera ascender con tranquilidad hasta convertirse en el director general de su empresa, me quedé en casa con gusto, dedicando toda mi juventud a luchar contra los pañales, los biberones, las vacunas y las fiebres infantiles. Atención, familia. Por favor, el sonido claro de un tenedor golpeando suavemente una copa cortó mis pensamientos. Mi marido, Arturo, llevaba un traje gris perfectamente entallado y sostenía una copa de vino. Tenía el rostro ligeramente enrojecido por el alcohol. El bullicioso salón se quedó en silencio gradualmente, y todas las miradas se centraron en el pilar de nuestra familia. Yo también lo miré, pero la mirada de Arturo no estaba dirigida a mí. Sus ojos miraban por encima de mi cabeza, fijamente hacia la puerta principal de la casa. Aprovechando este día de alegría para nuestro hijo, yo también quiero anunciar una gran verdad a toda la familia. La voz de Arturo resonó pesadamente en el salón, que se había quedado mudo. En ese momento, desde el pasillo se escuchó el inconfundible repiqueteo de unos tacones sobre el suelo de mármol. Una mujer entró en la sala. Parecía tener unos 45 años y llevaba un vestido burdeos muy ceñido. Tenía el pelo elegantemente arreglado, los labios pintados de un rojo intenso, y desprendía un fuerte olor a perfume extranjero que ahogó por completo el aroma a comida de la casa. Me quedé helada. Era Bárbara Delgado, la dueña de un exclusivo centro de estética situado en el prestigioso barrio de Salamanca, no muy lejos de nuestra casa. A veces nos cruzábamos en el supermercado y nos saludábamos amistosamente. Arturo se acercó a ella rápidamente y, bajo la mirada atónita de todos los familiares, le agarró la mano con orgullo y la atrajo hacia sí. Adriana Navarro y yo nos vamos a divorciar oficialmente. La copa que sostenía mi tío cayó al suelo, haciéndose añicos, y el aire del salón se congeló en un instante. Arturo. Arrastré mis piernas temblorosas y di un paso al frente. Sentía como si alguien me estuviera aplastando el corazón. «Estás borracho. ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta?» Arturo esbozó una sonrisa cruel, una expresión que jamás había mostrado en sus 25 años como marido ejemplar. Me miró fijamente y soltó con frialdad. «Estoy completamente sobrio. Los papeles del divorcio ya están firmados sobre la mesa de mi despacho. Esta casa la compré yo con mi dinero antes de casarnos. Recoge tus cosas y vete antes de una semana». «¿Por qué? ¿Por qué quieres el divorcio?», grité entre lágrimas, mirando a Gonzalo,
que estaba de pie, atónito. ¿Qué va a pasar con Gonzalo? ¿Piensas abandonarnos a los dos? En ese momento, Bárbara se apoyó suavemente en el hombro de Arturo, se apartó el pelo de la cara y esbozó una sonrisa que me puso la piel de gallina. Abrió la boca con una voz venenosa, como la de una serpiente. Adriana, te estoy realmente muy agradecida. Durante todo este tiempo, has cuidado de mi Gonzalo gratis, día y noche, como una niñera sin cobrar un solo céntimo en mi lugar y en el de Arturo. En el pasado tuve mis motivos y me vi obligada a dejarle el niño a él. Tienes muy buena mano, has criado a mi verdadero hijo hasta convertirlo en un hombre espléndido. Pero ahora que ya es un adulto con una carrera, creo que ha llegado el momento de que nosotros tres volvamos a ser una familia de verdad. Devuélveme a mi hijo, por favor. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Me zumbaron los oídos. ¿Familia de verdad? ¿Su verdadero hijo? Corrí hacia él como una loca, agarré a Arturo por las solapas de la chaqueta y grité con desesperación. Es mentira. Me dijiste que lo habías encontrado abandonado en un callejón. ¿Qué farsa estáis montando vosotros dos? Suéltame, bramó Arturo, apartando mis manos con violencia. Con aquella fuerza despiadada perdí el equilibrio. Me golpeé el hombro contra la esquina de la mesa y caí al suelo. Los platos chocaron y cayeron. La última gota de dignidad de una mujer que lo había soportado todo durante 25 años quedó destrozada sin piedad. Arturo se sacudió las solapas arrugadas de la chaqueta y me miró desde arriba como si fuera basura. La farsa es la que has vivido tú. Gonzalo es hijo biológico mío y de Bárbara. Como eres una mujer seca que no puede dar frutos, fue pura caridad mía permitirte vivir como la señora de esta casa durante 25 años y dejar que te llamara madre. Deberías estar agradecida. Si yo no hubiera traído a ese bebé, ¿cómo habrías podido experimentar lo que es tener un hijo? Si ya has entendido la situación, haz las maletas de una vez. No des un espectáculo lamentable aquí. Un murmullo de indignación estalló entre los familiares. Las palabras humillantes de Arturo fueron como miles de cuchillas afiladas cortando mi corazón. Postrada en el frío suelo de mármol, respiraba con dificultad. 25 años de mi juventud, mi carrera abandonada, mis sueños personales sacrificados para proteger a esta familia. Todo había sido una trampa perfecta orquestada por este hombre vil. Yo solo había sido una niñera conveniente para ocultar su infidelidad y criar gratis a su hijo. Me mordí el labio hasta hacerme sangre, y finalmente, levanté mis ojos enrojecidos para mirar a Gonzalo, mi hijo, a quien había criado dándole toda mi alma. Ante esta cruel verdad, ¿le daría la mano a la madre patética que se había quedado sin un céntimo? ¿O correría hacia su madre biológica triunfante y su padre rico? Gonzalo estaba de pie, con la espalda recta y el rostro increíblemente tranquilo. No había pánico ni sorpresa en su expresión. El chico dejó lentamente la copa de vino sobre la mesa de cristal. Arturo soltó rápidamente la mano de Bárbara, dio un paso adelante con los brazos abiertos y forzó unas lágrimas falsas. Gonzalo, hijo mío, ven con tus verdaderos padres. Cada vez que te veía llamar madre a esa mujer inútil que no sabe lo que es el amor de sangre, se me partía el corazón. Ven, a partir de ahora viviremos juntos, en familia. Bárbara también fingió secarse unas lágrimas inexistentes y sollozó de forma teatral. Gonzalo, tu verdadera madre está aquí. Ven con mamá, mi niño precioso. Sin embargo, Gonzalo no se dirigió hacia ellos. Con pasos largos y decididos, caminó directamente hacia mí, que seguía tirada en el suelo. Hincó una rodilla, me rodeó los hombros que no dejaban de temblar y me ayudó a levantarme con cuidado. Sus manos grandes y cálidas sacudieron suavemente el polvo de mi blusa de seda. Madre, mantén la espalda recta y levanta la cabeza, resonó la voz profunda y firme de Gonzalo. Eres la mujer más maravillosa del mundo. No hay ninguna razón para que te derrumbes ante semejante par de basuras. Arturo se quedó paralizado con los brazos extendidos en el aire, y su rostro se tornó rojo de furia. Desgraciado. ¿Qué acabas de decir? Soy el padre que te dio la vida, y Bárbara es tu madre biológica. ¿Acaso te crees con derecho a morder la mano de los padres que te engendraron solo porque tienes un título universitario? Gonzalo se interpuso entre nosotros, ocultándome tras su espalda como un escudo inquebrantable. Su mirada afilada atravesó el rostro de Arturo. Padre biológico o madre biológica, esas nobles palabras no les quedan bien a escorias como ustedes. Gonzalo soltó una risa irónica, sacó tranquilamente su teléfono móvil del bolsillo del pantalón y encendió la pantalla. Arturo Mendoza, Bárbara Delgado. ¿Creían que la obra de teatro que montaron era perfecta? Hace 3 años, justo antes de irme a estudiar a Estados Unidos, pasé por casualidad por el Centro de Estética de Bárbara para buscar unos documentos que te habías olvidado. ¿Saben lo que escuché allí? El rostro de Arturo palideció y sus ojos vacilaron.
Gonzalo pulsó el botón de reproducción y subió el volumen al máximo. Rompiendo el silencio, la voz coqueta de Bárbara resonó con nitidez en el salón. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Gonzalo ya tiene 22 años, es muy inteligente, y pronto se irá a Estados Unidos. No soporto ver cómo sigue llamando madre a esa estúpida de Adriana. Ya es hora de que nos lo quedemos nosotros. A continuación se escuchó la voz de Arturo, tan calculadora y retorcida que ponía los pelos de punta. Vamos, ¿eres tonta? Si nos lo hubiéramos quedado cuando era pequeño, ¿quién habría pasado las noches en vela cambiando pañales o corriendo a urgencias cuando tenía fiebre? Mientras alguien se encargaba de llevarlo al colegio y cuidarlo, yo podía expandir el negocio y hacer crecer la empresa. Y tú podías seguir manteniendo tu figura y viviendo sin preocupaciones. Dejar que Adriana lo criara fue mi mejor jugada. Como es estéril, estaba claro que lo iba a cuidar en cuerpo y alma creyendo que era suyo. Cuando Gonzalo termine el máster doble y tenga el futuro asegurado, le contamos la verdad y nos lo traemos de vuelta. Así tenemos un hijo exitoso y nosotros nos ahorramos el trabajo. Matamos 2 pájaros de un tiro. El salón se convirtió en un manicomio, como si hubiera caído una bomba. El tío mayor golpeó la mesa y apuntó con el dedo a la cara de Arturo. Eres peor que un animal. Engañar a la esposa que ha estado a tu lado tantos años para que críe gratis al hijo de tu amante como si fuera una sirvienta. ¿Acaso tienes alma? Los familiares estallaron en indignación y comenzaron a lanzar toda clase de insultos contra Arturo y Bárbara. Ella retrocedió temblando, con el rostro pálido como el papel. Arturo, presa del pánico, se abalanzó para intentar arrebatarle el teléfono a Gonzalo, pero éste le apartó la mano de un manotazo. ¿Es este el sagrado amor de padres del que hablaban hace un momento?, dijo Gonzalo con los dientes apretados. Bárbara, y tú, Arturo, sois la peor escoria humana, sin sangre ni lágrimas. Insultar a la verdadera madre que ha pasado miles de noches en vela a mi lado y ha sacrificado toda su juventud para criarme. A partir de este momento, no tengo ningún padre llamado Arturo Mendoza, ni ninguna madre llamada Bárbara Delgado. Mi única familia, mi única madre, es la mujer que está detrás de mí, Adriana Navarro. Arturo aulló como una bestia acorralada. Maldito mocoso, ¿te atreves a ensuciarme la cara de esta manera? Muy bien, cortaré todo el apoyo económico ahora mismo. Ustedes dos, váyanse de mi casa inmediatamente. Este piso de lujo en Madrid está a mi nombre. Los voy a dejar en la calle a ver si pueden comer solo con ese titulito de doctor. ¿Y quién ha dicho que esta casa le pertenece? En ese momento, una voz profunda y autoritaria resonó desde la puerta principal que seguía abierta. Los familiares abrieron paso y entró un hombre de mediana edad, con el pelo canoso y un maletín de cuero negro. Era el abogado Ignacio Ferrer, un viejo amigo de mi difunto padre. Al ver al abogado, sentí como si me lanzaran un salvavidas en medio del naufragio y rompí a llorar. Durante los últimos 3 años, Gonzalo había estado en contacto en secreto con el abogado Ferrer. El abogado se acercó, sacó un grueso fajo de documentos de su maletín y los arrojó sobre la mesa de cristal. Arturo, he oído que insultaste a Adriana diciendo que no podía tener hijos, pero parece que has olvidado por completo gracias a quien pudiste construir esta gran empresa de la que tanto presumes. Hace 25 años, cuando te casaste con Adriana, no eras más que un empleado sin un duro. El padre de Adriana vendió todas sus tierras en el pueblo para comprarte esta casa y aportar el capital inicial para tu empresa, ¿no es así? Arturo se puso rojo y replicó con vehemencia. La casa está a mi nombre exclusivo. Es un bien privativo que adquirí antes del matrimonio. No intente asustarme con leyes que no existen. El abogado Ferrer soltó una risa gélida. Así es. El título de propiedad está a tu nombre. No hay duda de ello. Pero parece que has olvidado el contrato de préstamo y el acta notarial que firmaste bajo juramento con el padre de Adriana. En ese documento se especifica claramente que los fondos proporcionados eran un préstamo condicionado. Hay una cláusula que dicta que todos los bienes formados con ese capital, es decir, este piso y todas tus acciones en la empresa, pasarían inmediatamente a nombre de Adriana en caso de que le fueras infiel o la traicionaras para echarla a la calle. La sangre desapareció por completo del rostro de Arturo. Retrocedió tambaleándose y casi se cae al tropezar con la pata de una silla. El abogado Ferrer se aclaró la garganta y asestó el golpe final. Además, aquí tengo los extractos bancarios impecables que Gonzalo me ha proporcionado. Durante los últimos años, has malversado fondos de la empresa, apropiándote de dinero para comprarle a Bárbara un apartamento de lujo en el barrio de Salamanca a su nombre. La demanda por malversación, administración desleal, reclamación de división de bienes por divorcio y ejecución del contrato, ya fue presentada ayer por la mañana en los juzgados de familia de Madrid,
junto con todas las pruebas. Esta casa ya es de Adriana. El que se va a quedar sin un céntimo y será echado a la calle eres tú. Bárbara, al escuchar las palabras malversación de fondos y sin un céntimo, se quedó petrificada. Miró a Arturo con ojos vacíos. En la mirada de esa mujer que siempre maquinaba con maldad, ya solo quedaba terror y pánico. Gonzalo apretó con fuerza mis manos heladas, transmitiéndome su firme calor. Mi hijo miró fijamente a aquel hombre que había caído en el sofá y temblaba con la cabeza entre las manos, y le dijo con claridad: «Esta es la casa de mi madre. La basura que debe salir de aquí ahora mismo son ustedes dos». 2 meses después de aquella fiesta del destino, Arturo y yo nos volvimos a ver las caras en los juzgados de familia en Madrid. El aire en la sala de audiencias era denso, frío y asfixiante. Yo estaba sentada en silencio en el banquillo de los demandantes, con las manos sudorosas entrelazadas. A mi lado estaba Gonzalo, quien de vez en cuando me daba suaves golpecitos en el dorso de la mano para tranquilizarme. En el lado de los acusados, Arturo llevaba un traje negro brillante y mantenía su actitud arrogante. Detrás de él, en los asientos del público, estaba Bárbara, lanzándome miradas triunfantes de vez en cuando. El abogado de Arturo se levantó con seguridad y, hojeando unos documentos, dijo: «Señoría, la validez de ese contrato de préstamo firmado hace 25 años entre mi cliente, Arturo Mendoza, y el difunto padre de la señora Adriana Navarro es muy cuestionable. En aquel entonces, las estipulaciones sobre los bienes futuros no eran claras, y la actual empresa de importación y exportación, así como el piso, son resultado exclusivo del esfuerzo y la gestión de mi cliente. La señora Adriana, siendo ama de casa, no ha generado ningún valor económico. Por lo tanto, exigir que mi cliente se vaya con las manos vacías es extremadamente injusto y vulnera sus legítimos derechos de propiedad». Arturo levantó las comisuras de los labios y se acomodó en la silla. Miró a Gonzalo de reojo y murmuró en voz baja para que lo escucháramos: «Morder la mano que te da de comer, a ver de qué os sirve ese trozo de papel viejo». El abogado Ferrer se levantó lentamente de su asiento. Se ajustó las gafas, y su mirada afilada atravesó al abogado contrario para clavarse en Arturo. «Señoría, afirmar que la señora Adriana no ha generado valor económico es un grave insulto a la dedicación de una mujer que ha entregado olivas. Mi clienta renunció a su carrera para cuidar del hogar y criar de manera excepcional a su hijo, permitiendo que su marido pudiera trabajar sin preocupaciones. Eso tiene un valor incalculable. Sin embargo, no estamos aquí hoy para debatir sobre moralidad. Presento ante el tribunal la segunda prueba definitiva». El abogado Ferrer se adelantó y depositó sobre la mesa del secretario unos gruesos extractos bancarios con sellos oficiales. Estos son los movimientos financieros de Arturo durante los últimos 5 años. Abusando de su cargo como director general, creó empresas pantalla y falsificó documentos de importación para malversar fondos de la compañía, una empresa de la cual la señora Adriana posee la mitad de las acciones por herencia de su padre, el cofundador. La cantidad malversada asciende a 2 millones de euros. Todo ese dinero fue transferido a la cuenta personal de la señora Bárbara Delgado y se utilizó para comprar su piso de lujo en Salamanca y financiar su elevado tren de vida. La sala se llenó de murmullos. Arturo cambió de color, pero rápidamente golpeó la mesa para defenderse. «Yo no he malversado nada. Ese dinero era el reparto de beneficios que me correspondía legítimamente. Y si le envié dinero a Bárbara fue porque ella estaba criando sola a mi verdadero segundo hijo. Cuando Gonzalo cumplió 6 años, Bárbara me avisó de que había dado a luz a un segundo hijo mío, Hugo. Como padre, ¿qué tiene de malo pagar una pensión alimenticia mensual a mi propia sangre? ¿Acaso hay alguna ley que prohíba mantener a un hijo biológico?» Al escuchar la declaración tan segura de Arturo, Bárbara pegó un salto en su asiento. Pálida como la muerte, tiró desesperada de la chaqueta de Arturo y susurró: «¿Estás loco? ¿Por qué mencionas a Hugo aquí? Cállate». «No hay nada que temer», respondió Arturo, apartando fríamente la mano de Bárbara. «Estoy intentando proteger tu parte de los bienes y la de Hugo. El juez entenderá que envié el dinero legítimamente para mantener a mi hijo». En ese momento, el abogado Ferrer soltó una carcajada. Esa risa solemne resonó en la sala como la campana que anuncia una condena a muerte. «Dice usted que le pagó la pensión a su hijo biológico. Entonces, ¿alguna vez se hizo una prueba de ADN con ese joven llamado Hugo para confirmar la paternidad? ¿Por qué iba a necesitar una prueba? Bárbara es una mujer que solo tiene ojos para mí. Con solo mirarlo a la cara supe que era mi hijo», respondió Arturo con soberbia. «En ese caso, señoría, solicito permiso para llamar al testigo de nuestra parte». El abogado Ferrer extendió la mano hacia la puerta. La pesada puerta de madera se abrió y un hombre de unos 50 años entró tambaleándose.
Llevaba ropa sucia, apestaba a alcohol barato y caminaba con dificultad. Detrás de él entró un chico de unos 19 años, con el pelo teñido de verde y los brazos cubiertos de tatuajes. Al ver sus rostros, Bárbara se quedó lívida, como si hubiera visto un fantasma, y soltó un grito. «No, tú no. ¿Qué hace este hombre aquí? Hugo, ¿por qué has venido?» El hombre, que parecía sufrir de alcoholismo, miró de reojo a Bárbara y testificó con voz pastosa ante el juez. «Señoría, yo soy Gutiérrez, el ex de Bárbara, y este chaval es Hugo, mi verdadero hijo. Hace 20 años, Bárbara me dejó diciendo que yo era un pobre borracho y se largó. Desde entonces, de vez en cuando nos tiraba algo de dinero a mi hijo y a mí para que mantuviéramos la boca cerrada. Decía que había engañado a un director imbécil llamado Arturo Mendoza, haciéndole creer que Hugo era suyo para sacarle una pensión mensual. Decía que ese idiota le enviaba miles de euros al mes y que ella solo nos daba migajas para que nos fuéramos a beber. Arturo se quedó petrificado, como si le hubiera caído un rayo. Abrió los ojos desmesuradamente y las venas de su frente se marcaron. Se dio la vuelta bruscamente, agarró a Bárbara por el cuello del vestido y aulló como una bestia rabiosa. «Esta perra, ¿me has estado engañando? Me dijiste que Hugo era mi hijo. ¿Me estás diciendo que me jugué la cárcel malversando dinero de la empresa para mantener al hijo de este borracho asqueroso?» Bárbara lloraba a mares mientras intentaba soltarse. «Arturo, escúchame. En aquel entonces necesitaba dinero y te mentí, es cierto. Pero lo de que te amaba era verdad». Arturo le asestó una bofetada brutal, y ella rodó por el suelo del juzgado. La sala se convirtió en un caos incontrolable. Los guardias de seguridad intervinieron de inmediato, agarraron a Arturo y lo inmovilizaron boca abajo sobre una mesa. Gonzalo se levantó con expresión glacial y miró con profunda lástima al hombre al que alguna vez llamó padre. «Mi hijo asestó el golpe final que hizo añicos la escasa dignidad que le quedaba a Arturo. Debías creerte el arquitecto perfecto, engañando a tu esposa y a tu hijo durante 25 años mientras te divertías con tu amante. Creías ser el amo que lo controlaba todo, pero al final no fuiste más que una patética marioneta que sirvió de cajero automático para la infidelidad de otra mujer mientras criabas a hijos ajenos. El castigo por tus pecados ha llegado bastante rápido, Arturo». El juez golpeó el mazo varias veces para exigir silencio. Se aclaró la garganta y dictó sentencia. Basándose en el acta notarial legalmente vinculante y en las pruebas evidentes de malversación, dictaminó que todos los derechos de propiedad del piso y de la empresa pertenecían a la demandante, Adriana Navarro. Así concluyeron 25 años de un matrimonio basado en mentiras. No solo se quedó sin un céntimo. Arturo fue esposado allí mismo bajo los cargos de malversación y administración desleal, y trasladado a prisión preventiva. Cuando le pusieron las frías esposas de acero, giró la cabeza para mirarme y suplicó con voz patética. «Adriana, Adriana, por favor, ayúdame. Pídele al abogado que sea indulgente. Te lo ruego, por el amor que nos tuvimos en estos 25 años de matrimonio». Me mantuve erguida, me ajusté el cuello de mi blusa de seda y miré sin expresión al hombre que había pisoteado mi juventud. «En el momento en que metiste a esa mujer en casa y me humillaste por no poder tener hijos, nuestro castillo se redujo a cenizas. Paga por tus pecados en el infierno». Bárbara, al ver que Arturo, su única fuente de ingresos y salvavidas, se derrumbaba por completo, se arrastró por el suelo llorando desconsoladamente. El juicio terminó. Gonzalo me puso una chaqueta ligera sobre los hombros. Nos cogimos fuertemente de la mano, empujamos las pesadas puertas de madera del juzgado y salimos. Afuera se extendía el cielo despejado de Madrid, y el sol deslumbrante se filtraba a través de las hojas de los plátanos de sombra, iluminando mi rostro. Respiré profundamente. Sentí que me había quitado de encima la pesada roca que aplastaba mi pecho. Había comenzado una nueva vida de verdad, sin mentiras ni asfixia. En el futuro, solo estaríamos mi hijo a quien había protegido con mi vida y yo. Una semana después de que terminara el mediático juicio, asumí el cargo de directora general de la empresa en lugar de Arturo. El amplio despacho aún conservaba el olor acre del tabaco que él solía fumar. Sentada en la silla de cuero, revisando los libros de contabilidad y los documentos desastrosos que había dejado, no pude ocultar mi amargura. Ese decadecido casi deja en la ruina esta empresa, fundada hace 25 años con el sudor y la sangre de mi padre. Estaba inmersa en mis pensamientos cuando escuché un tímido golpe en la puerta. «Adelante», dije con suavidad. La puerta se abrió y entró el señor Montes, el director financiero. Ya había pasado de los 60, tenía el pelo blanco y caminaba con cierta lentitud. Al verme, agachó la cabeza con expresión cohibida y se frotó las manos, luciendo muy incómodo. «Señora directora, ¿se acuerda de mí?», comenzó con vacilación.
Me levanté rápidamente y acerqué una silla para recibirlo. Señor Montes, ¿cómo iba a olvidarle? Al principio de fundar la empresa, cuando usted y Arturo volvían de madrugada casi sin poder mantenerse en pie después de beber con los clientes, yo siempre le llevaba a su casa y le preparaba un buen caldo caliente. También recuerdo cuando le operaron y le fui a visitar al hospital. Ahora vamos a trabajar juntos, así que por favor, llámeme Adriana, como en los viejos tiempos. Al escuchar estas palabras, los ojos del señor Montes se enrojecieron. Se quitó las gafas de lectura con manos temblorosas y se secó las lágrimas con la manga de su chaqueta. Por aquel caldo caliente que me preparaba hace tantos años. En estos últimos días he sentido tantos remordimientos de conciencia que no he podido dormir. Aunque me despida hoy mismo, sentía que debía entregarle esto personalmente. Dicho esto, el señor Montes sacó de su gastado maletín una libreta de cuero negro, descolorida y con los bordes raídos. La colocó con extremo cuidado sobre la mesa de cristal frente a mí. ¿Qué es esto, señor Montes? Fruncí el ceño con un mal presentimiento. Es una libreta secreta que dejó nuestro primer director financiero, que falleció en un accidente hace 5 años. Cuando me pasó el relevo de la caja fuerte, me entregó esta libreta y me advirtió que contenía un secreto terrible sobre el anterior director Arturo y que debía esconderla muy bien para que nadie la encontrara. En aquel entonces tuve tanto miedo que nunca la abrí, pero tras conocer el resultado del juicio de la semana pasada, por fin rompí el sello. El señor Montes tragó saliva y señaló una página de la libreta. Señora, hay un papel doblado en las páginas centrales. Ábralo usted misma. Con manos temblorosas, pasé las hojas delgadas que olían a moho. Los detalles de gastos de la contabilidad de hace 25 años estaban escritos con tinta azul. En medio había un papel viejo doblado en 4. Lo doblé con cuidado. Era una copia de un certificado de defunción de un hospital maternal. Nombre de la madre: Bárbara Delgado. Fecha de parto: 18 de diciembre. Causa de muerte del recién nacido: enfermedad congénita. Fecha de fallecimiento: al tercer día de nacer. Sentí de nuevo que la sangre se me helaba. Abrí mucho los ojos, mirando fijamente las palabras enfermedad congénita. Aquel invierno de hace 25 años, la fecha exacta en la que Gonzalo llegó a nuestra casa, fue la madrugada del 22 de diciembre. Las fechas coincidían perfectamente. Señor Montes, ¿qué significa este certificado? ¿Bárbara tuvo un hijo pero murió? Mi voz temblaba violentamente. El señor Montes asintió con pesadez y señaló una nota garabateada por el antiguo director. Léalo bien. Según los registros de mi predecesor, en aquel entonces Bárbara planeaba chantajear a Arturo con su embarazo para sacarle una pensión. Pero, por desgracia, el bebé nació con una grave afección cardíaca congénita y murió a los pocos días en la incubadora. Temiendo que Arturo le cortara el apoyo económico si se enteraba, Bárbara acudió al antiguo director financiero. Le suplicó entre lágrimas y le ofreció 30.000 euros, una fortuna en aquella época, pidiéndole que sacara dinero de la caja B de la empresa para falsificar los documentos del hospital y que mantuviera la boca cerrada. Sentí que las piernas me fallaban y me apoyé en la mesa, dando un paso atrás. Entonces, aquel bebé que Arturo trajo en brazos aquella noche, esa pequeña criatura a la que dediqué toda mi juventud y crié con tanto amor durante 25 años. ¿De quién es hijo? La cosa no acaba ahí. Señora, el señor Montes suspiró profundamente. Mire el reverso del certificado de defunción. En el reverso había pegada una hoja con los resultados de una prueba de ADN. Era el documento que Bárbara le había mostrado a Arturo para demostrarle que el niño era suyo. Sin embargo, el antiguo director había escrito en una esquina: prueba de ADN falsa comprada por 30.000 euros. El bebé real fue recogido de fuera. La tinta estaba borrosa por el agua y no se podía leer de dónde habían sacado al bebé. En conclusión, Arturo creía firmemente que le había endosado a su esposa el hijo que había tenido fuera del matrimonio, pero en realidad, él también había sido manipulado y engañado por la estafa perfecta de Bárbara. El niño que trajo a casa no tenía ni una sola gota de su sangre, era el hijo de unos completos desconocidos. Mi mano tembló y el bolígrafo que sostenía cayó al suelo. Mi cabeza daba vueltas. Era una verdad tan cruel y absurda que solo podía provocar una risa seca. Arturo trajo a un bebé creyendo que era suyo, abandonó a su esposa de toda la vida y me insultó llamándome mujer estéril. Estaba ebrio de victoria creyendo que me había atrapado en su trampa perfecta para usarme como niñera gratis. Sin embargo, al final, aquel hombre no era más que un patético y estúpido payaso que había sido engañado 2 veces por su amante. No solo el falso segundo hijo, Hugo, sino que ni siquiera Gonzalo era de su sangre. Mamá, ¿qué pasa? La puerta se abrió de golpe y entró Gonzalo. Mi hijo, que había venido a traerme el almuerzo, se sorprendió al ver mi rostro pálido. Dejó la comida sobre la mesa y corrió hacia mí.
Mamá, ¿estás bien? Señor Montes, ¿qué le ha pasado a mi madre? Miré a Gonzalo. La línea firme de su mandíbula, su nariz recta, sus ojos brillantes. En los últimos 25 años, ni por un solo instante había dudado de que fuera mi hijo. Incluso cuando el tribunal dictaminó que era hijo de Arturo y Bárbara, mi corazón siempre le perteneció. Pero entonces, ¿cuál era la verdadera identidad de este chico? Con manos temblorosas, le entregué la libreta amarillenta a Gonzalo. Él frunció el ceño mientras leía rápidamente el certificado de defunción y detuvo su mirada en la frase prueba de ADN falsa. En el despacho se hizo el silencio, y solo se escuchaba mi respiración agitada. Pensé que Gonzalo se derrumbaría por la conmoción al descubrir que era un huérfano total, sin ningún lazo de sangre con las personas a las que llamaba padre y madre. Sin embargo, Gonzalo cerró lentamente la libreta y rodeó mis hombros con sus grandes manos. Dejó escapar una risa amarga, pero su mirada era más firme e inquebrantable que nunca. Es verdaderamente patético. Pensar que un hombre tan codicioso y malvado vivió toda su vida creyéndose el ganador mientras crinaba con tanto esmero a los hijos de otros. Alguien que se pasó la vida calculando ganancias y pérdidas, y que ahora se ha quedado en la ruina total. Casi me da lástima. Las lágrimas brotaron de los ojos de Gonzalo. Si no soy hijo de Bárbara, ni tampoco de Arturo. Entonces, ¿quién soy? ¿Quién me dio la vida y por qué me abandonó en un callejón aquella fría noche de invierno? Gonzalo me secó con cuidado las lágrimas de las mejillas con sus pulgares. Y luego esbozó la sonrisa más cálida y serena que le había visto jamás. No llores, mamá. No me importa quiénes sean mis padres biológicos, ni si vengo de la pobreza más absoluta o si llevo sangre de criminales. Ese hecho no tiene la menor importancia para mí. Gonzalo me abrazó con fuerza, y su voz profunda llenó de poder la habitación. En el momento en que me abrazaste contra tu pecho cuando estaba morado de frío en un rincón asqueroso, y me salvaste la vida con tu calor, volviste a darme a luz. En este mundo mi única madre es Adriana Navarro. Escondí el rostro en el ancho pecho de mi hijo y rompí a llorar desconsoladamente. No compartíamos ni una gota de sangre, pero eran lágrimas de liberación nacidas del gran amor maternal, un vínculo más fuerte que cualquier prueba de ADN en el mundo. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, seguía latiendo una enorme duda. ¿De dónde había sacado Bárbara a Gonzalo para dar el cambiazo con tanta precisión? El secreto del nacimiento del niño que supuestamente habían recogido de la calle hace 25 años estaba a punto de abrir el telón de una historia llena de sangre y lágrimas. A mediados de octubre, una mañana en la que la lluvia otoñal caía sobre Madrid, la sala de visitas de la prisión de Soto del Real tenía un frío que calaba hasta los huesos. Gonzalo y yo estábamos sentados, mirando en silencio a través del frío cristal. Desde el fondo del pasillo se escuchó el tintineo metálico de unas cadenas. Entró Arturo. Vestido con el uniforme de recluso preventivo, no era ni la sombra de lo que fue. Tenía las mejillas hundidas, la barba crecida y la piel de un color ceniciento. Sin embargo, la arrogancia de sus días como director general parecía seguir arraigada hasta la médula. Se sentó pesadamente al otro lado de la mesa de aluminio y levantó las manos esposadas. Me lanzó una mirada asesina y luego fijó sus ojos en Gonzalo, hablando con sarcasmo. ¿Qué pasa? ¿La empresa se va a pique porque yo no estoy al mando? ¿O es que vais a acabar en la calle y habéis venido a rogarme que hable con mis antiguos contactos? Gonzalo miró al hombre que tenía enfrente con una frialdad desprovista de cualquier compasión. Mi hijo sacó de su maletín la copia del certificado de defunción y la prueba de ADN falsa de la libreta, y la empujó hacia Arturo. Léalo usted mismo. Mírelo bien, letra por letra, dijo Gonzalo con frialdad, cruzando las manos. Arturo frunció el ceño y se inclinó sobre la mesa. Su mirada se detuvo en el certificado de defunción con el sello rojo. Nombre de la madre: Bárbara Delgado. Fecha de parto: 18 de diciembre. Causa de muerte del recién nacido: enfermedad congénita cardíaca. Se quedó paralizado. Abrió los ojos como platos y sus pupilas se inyectaron en sangre. Con manos temblorosas, dio la vuelta al papel y vio la prueba de ADN. En la esquina izquierda se veía claramente la nota escrita con bolígrafo azul por el antiguo director. Prueba de ADN falsa comprada por 30.000 euros. No, esto no puede ser. Arturo jadeó como si fuera a aullar y golpeó la mesa repetidamente con las manos esposadas, como un loco, provocando un estruendo ensordecedor. Habéis falsificado las pruebas. Queréis vengaros de Bárbara y me queréis echar la culpa a mí. Gonzalo lleva mi sangre, estoy seguro. Gonzalo, con los brazos cruzados, asestó el golpe final a su patética fantasía con una voz clara y cortante. Deja ya de consolarte con esas tonterías, Arturo Mendoza.
Esta libreta es el registro real que el director financiero en el que tanto confiabas mantuvo oculto durante 25 años. Tu verdadero hijo con Bárbara murió del corazón nada más nacer. Sin saberlo, engañaste a tu esposa de toda la vida creyendo que habías traído a tu hijo biológico a casa, usándola como niñera gratuita. Pero solo fuiste una marioneta ridícula manipulada a su antojo por esa mujer calculadora. Ni Hugo, al que mantenías fuera, ni yo, que estoy delante de ti, llevamos una sola gota de tu sangre. Destruiste a tu familia, vendiste a tus suegros y acabaste en la cárcel, todo para pasar tu vida manteniendo con esmero a los hijos de otros hombres. Supongo que esto es a lo que llaman el karma. Arturo abrió la boca, pero su garganta tuvo un espasmo y no pudo emitir ningún sonido. Su rostro enrojecido se volvió blanco en un instante y luego se tornó grisáceo. Se mesó el pelo pegajoso de sudor con las manos esposadas. No. Yo no he criado a los hijos de otros. Yo era el director general. Yo era el amo que lo controlaba todo. Levantó la cabeza hacia el techo y soltó una carcajada bestial y grotesca. Era una risa que ponía los pelos de punta, como el rechinar de metales. Las lágrimas y los mocos se mezclaban corriendo por su rostro deformado. Golpeó su frente contra la mesa una y otra vez, hasta hacerse sangre, mientras murmuraba de forma inconsciente. Todo es falso. Todo era mentira. Bárbara, esa perra, me engañó. Devolvedme a mi hijo. Dos guardias acudieron rápidamente y lo inmovilizaron por ambos lados mientras sufría el ataque, arrastrándolo hacia su celda de aislamiento. Su risa desquiciada resonó de forma espeluznante por el oscuro pasillo. Al ver la miserable espalda del traidor que había mordido la mano que le daba de comer, por fin pude soltar el pesado lastre que me aplastaba. Era el final más adecuado. Al salir de la prisión, Gonzalo tomó el volante en silencio. En la mirada de mi hijo, que se mordía el labio, había una firme determinación. Gonzalo había decidido buscar sus verdaderas raíces. Guiados por una antigua dirección del registro civil que nos dio el señor Montes, fuimos a un viejo bloque de pisos en Carabanchel. Dentro de un apartamento estrecho y húmedo, una anciana de pelo blanco yacía sobre una vieja manta eléctrica, tosiendo con fuerza. Era la madre biológica de Bárbara. Debido a su hija vanidosa, que había cortado lazos con ella hacía décadas para hacerse pasar por una mujer de clase alta, la anciana sobrevivía sola en la pobreza extrema y la enfermedad, como si estuviera expiando los pecados de su hija. Cuando Gonzalo reveló su identidad, la anciana agarró el borde de la manta con manos huesudas como ramas secas y derramó lágrimas turbias de sus ojos hundidos. Joven Gonzalo, señora Adriana, sé muy bien que el pecado es una atrocidad que clama al cielo. He vivido toda mi vida atormentada por la culpa, deseando morir. Quería verles antes de irme al otro mundo para pedirles perdón. La voz de la anciana sonaba rasposa debido a la tos constante. Señora Gonzalo hincó una rodilla en el suelo húmedo y le preguntó con desesperación. Dígame la verdad, por favor. Si yo no soy hijo de Bárbara, ¿de dónde me sacó aquella cruda noche de invierno de hace 25 años? La anciana levantó una mano temblorosa y señaló una vieja caja de madera podrida en un rincón de la habitación. En el fondo de esa caja hay una lata de galletas antigua donde guardaba aguja e hilo. Ábrala, por favor. Gonzalo encontró la lata rápidamente y la abrió. En su interior había una pequeña pulsera de madera de olivo tallada, unida por un cordón rojo descolorido. Sobre la pieza de madera, del tamaño de un nudillo, estaba grabado con exquisita precisión el número 1812330. La anciana, sollozando, confesó los recuerdos de aquel día bañado en pecado. Aquella noche, el bebé que Bárbara tuvo prematuramente murió. Temiendo que Arturo le cortara el dinero o la abandonara, Bárbara huyó del hospital y vagó por las calles en pleno invierno. Al amanecer volvió a casa escondiendo al señorito contra su pecho y me amenazó para que me llevara el secreto a la tumba, fingiendo que era de su propia sangre. Al cambiarle la ropa al bebé, vi que llevaba esta pulsera de madera en su pequeña muñeca. ¿Qué significado tiene esta pulsera? ¿Dónde dijo que me había encontrado? Gonzalo apretó la pulsera con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Me dijo que lo había encontrado abandonado envuelto en una manta fina en la puerta de un pequeño orfanato en Jaca, en los Pirineos. Esta pulsera debe ser una señal que sus verdaderos padres dejaron para poder encontrarle en el futuro. Ese número debe ser la fecha y la hora de su nacimiento. Bárbara intentó tirar esta pulsera a la estufa para borrar cualquier rastro, pero los remordimientos me pudieron. Se la arrebaté con todas mis fuerzas y la he mantenido escondida en el fondo de esta caja durante 25 años, esperando el día en que el niño se hiciera mayor y buscara sus verdaderas raíces. Gonzalo se levantó lentamente y miró la pequeña pieza de madera en la palma de su gran mano. La madera, pulida y brillante, no era algo comprado al azar en cualquier tienda.
Era sin duda un objeto valioso que alguien había tallado y lijado personalmente con todo su amor. 18 de diciembre a las 23:30. Esa era la única prueba de que existieron personas que trajeron a Gonzalo a este mundo. Me acerqué a mi hijo, le puse una mano en el hombro y le transmití mi calor. No importa quiénes sean tus verdaderos padres, ni si hubo una pobreza terrible o circunstancias inevitables. Mamá te ayudará a buscarlos hasta el final. Iremos mañana mismo al orfanato de Jaca. Gonzalo me miró con los ojos llorosos, pero brillando con férrea determinación. Sí, mamá. Debo averiguar quién me abandonó aquella fría noche de invierno. Con la pulsera del destino en la mano, salimos del viejo apartamento mientras el sol del atardecer del otoño madrileño proyectaba nuestras largas sombras. La primera pista encendió un rayo de esperanza, pero ni Gonzalo ni yo podíamos imaginar que esta pulsera no era el simple rastro de un abandono, sino la clave de un crimen mucho más aterrador y cruel. A veces, la compasión disfrazada con las lágrimas de la pobreza es el arma más fácil para el engaño. Después de descubrir que el orfanato de Jaca llevaba años cerrado y de no encontrar ninguna pista, Gonzalo acudió a un programa de televisión de investigación para solicitar información sobre su familia. Mantuvo en absoluto secreto la existencia de la pulsera con el número 1812330 y solo hizo públicos el lugar y la fecha del abandono para filtrar a los posibles impostores. La mañana del tercer día después de la emisión, el interfono de nuestra casa sonó con insistencia. Cuando Gonzalo abrió la puerta, se encontró frente a un matrimonio de ancianos, vestidos con ropas raídas y cubiertos de polvo. La anciana, nada más verle, se dejó caer al suelo, se aferró a las piernas de mi hijo y rompió a llorar a mares. Gonzalo, hijo mío, Dios no nos ha abandonado, por fin he encontrado a mi hijo. Gonzalo se apresuró a levantar a la anciana. Yo salí rápidamente de la cocina. El anciano que la acompañaba también se secaba las lágrimas con la manga sucia y dijo con voz ronca: «Qué grande y guapo te has puesto». Traté de calmarme, los guié hasta el salón y les serví un té caliente. La anciana agarró la taza con manos temblorosas, sin apartar los ojos de Gonzalo, y comenzó a contar su historia con voz plañidera. Aquella noche hacía mucho viento y lluvia. Éramos tan pobres que apenas teníamos para comer. Te di a luz, pero no me salía leche. Te ponías morado de llorar por el hambre. Para salvarte, a este viejo no le quedó más remedio que envolverte en una manta y dejarte en la puerta del orfanato de Jaca. Cuando me di la vuelta, sentí que se me desgarraban las entrañas. Por eso, como prueba, te puse en la muñeca una pulsera de madera de olivo tallada con el número 1812330. Ay, hijo mío, tu madre cometió un pecado imperdonable. Al escuchar el número 1812330, un escalofrío me recorrió la espalda. Ese dato no se había emitido en televisión ni una sola vez. Era un secreto que solo conocíamos Gonzalo, yo y la anciana del apartamento de Carabanchel. Si no eran los verdaderos padres, sería imposible que lo supieran con tanta exactitud. Gonzalo también se sorprendió, y sus ojos se enrojecieron por un momento. Mi hijo miró a la pareja con lástima, pero no perdió su compostura habitual. De repente, el anciano se resbaló del sofá, se postró en el suelo de mármol y se inclinó una y otra vez. Tus padres inútiles cometieron un pecado. Pero ahora que te has convertido en un hombre de bien con un máster doble, ten piedad de estos ancianos enfermos. No nos queda mucho tiempo de vida, pero queremos tener a nuestro hijo al lado para que la gente del pueblo no nos señale con el dedo. Gonzalo se acercó apresuradamente, agarró con firmeza los delgados brazos del anciano y lo levantó. Apretó los hombros del hombre con sus grandes manos y le dijo con voz profunda y firme: «Por favor, deténgase. Si tuvieron que abandonarme por culpa de una pobreza extrema, no les guardo rencor. Entiendo lo doloroso que puede ser no tener nada». Al escuchar estas palabras, los ojos de la anciana brillaron. Agarró la mano de Gonzalo con fuerza. Su rostro se iluminó y dijo: «Entonces, ¿eso significa que nos aceptas como padres? Haz las maletas y ven con nosotros al pueblo a vivir, ¿de acuerdo?» Gonzalo retiró la mano con suavidad, pero con firmeza. Dio un paso atrás, se pegó a mi lado y rodeó mis hombros con orgullo y seguridad. «Lo siento, pero no puedo aceptarlos como mis padres. Madre no es la que engendra, sino la que cría. Durante los últimos 25 años, cuando tenía fiebre, cuando empecé a caminar o cuando aprendí a hablar, la que pasó las noches en vela cuidándome fue mi madre, que está aquí presente. Quien vendió sus joyas y su ropa para pagarme los estudios fue únicamente mi madre, Adriana Navarro. En mi vida solo hay una madre, y nunca cambiaré mis apellidos ni reconoceré a otros padres». Los rostros de la pareja se tensaron de golpe por el desconcierto. Gonzalo continuó hablando lentamente. «Sin embargo, si dicen que me dieron la vida, no los ignoraré por completo.
Les enviaré 1.000 euros al mes de mi sueldo para sus gastos. Compren sus medicinas y pasen su vejez en paz. Hasta ahí llega mi deber como hijo. Ante la mención de 1.000 euros al mes, la anciana se quedó boquiabierta. La tristeza que gritaba a los cuatro vientos hace un momento se evaporó por completo, y una avaricia palpable brilló en sus ojos. En ese preciso instante, mi afilado instinto, forjado durante mis años como encargada de recursos humanos, se encendió. Fruncí el ceño y observé a los dos de pies a cabeza con mirada escrutadora. La anciana llevaba ropa andrajosa y fingía ser una mujer de campo, pero la piel de sus tobillos, visible bajo el pantalón, era blanca y suave, sin un solo callo, como si nunca hubiera pisado el barro. El anciano tenía suciedad negra bajo las uñas, pero las puntas estaban cortadas de forma recta y limpia, como si acabara de salir de un salón de manicura. Aquellas no eran las manos ni los pies de unos ancianos que se habían pasado la vida trabajando en el campo. Con voz gélida eché un jarro de agua fría sobre su superficial alegría. Los gastos mensuales los decidirán ustedes, pero todo necesita un procedimiento legal. No pueden simplemente reclamar que son los padres de palabra. Esta misma tarde llevaremos a Gonzalo y a ustedes a un centro certificado para hacer una prueba de ADN. Si el Estado emite un certificado oficial que confirme su parentesco, Gonzalo dice que les transferirá 30.000 euros de golpe como fondo de jubilación. Si resulta que no lo son, ante la palabra ADN los dos saltaron como si hubieran tocado fuego. El anciano agitó las manos frenéticamente. Ah, no. ¿Para qué gastar dinero en pruebas, señora? Tienen la pulsera de madera como prueba irrefutable. ¿Cómo les íbamos a engañar? No les sacarán sangre. Solo les frotarán un bastoncillo por dentro de la boca o tomarán un pelo. Es muy rápido, continuó Gonzalo. Al darse cuenta del pánico anormal de quienes afirmaban haberle dado la vida, la mirada de mi hijo se oscureció de forma temible. Si realmente son mis padres, ¿por qué se niegan a hacerse la prueba? La anciana sudaba a mares e intercambió miradas de auxilio con el anciano. Vale, entonces lo comprobaremos. Pero a mi marido le ha bajado la tensión ahora, así que iremos la semana que viene. Nada de la semana que viene. Iremos ahora mismo. Me planté firmemente frente a la puerta del salón, bloqueándoles la salida. 3 días después, en el salón de nuestra casa, Gonzalo arrojó la hoja de resultados de la prueba de ADN a la cara del matrimonio de ancianos. Gonzalo, que siempre mantenía la compostura, no pudo contener su furia. Su pecho subía y bajaba agitadamente. Incompatibilidad de parentesco. ¿Cómo piensan explicar esto? ¿Quién les ha ordenado hacer algo tan despreciable? Ante el aullido furioso de Gonzalo, los dos estafadores se sobresaltaron. La anciana se dejó caer al suelo, pálida, y el anciano se arrodilló temblando, disculpándose desesperadamente con Gonzalo y conmigo. Don Gonzalo, doña Adriana, por favor no nos entreguen a la policía. Somos actores de tercera en una compañía de teatro, y como los prestamistas nos perseguían, la avaricia nos cegó. Una mujer se presentó, nos tiró un cheque de 6.000 euros y nos dio un guión. Nos obligó a memorizar la historia de la pulsera de madera. Nos ordenó que nos hiciéramos pasar por unos padres pobres e ignorantes para hacerle sentir a Gonzalo una vergüenza que le calara hasta los huesos y hundirle psicológicamente. ¿Quién es esa mujer? ¿Qué aspecto tenía? Grité, agarrando de la camisa al tembloroso anciano. Tendría unos 45 años, llevaba un bolso de marca y mucho maquillaje. Gonzalo y yo nos miramos e, inmediatamente, un escalofrío nos recorrió la espalda. Era Bárbara Delgado. Bárbara. Aunque su empresa había quebrado y su amante estaba en prisión, esa mujer venenosa no se daba por vencida e intentaba hundir el alma de Gonzalo en el fango con sus sucias y teatrales lágrimas. Pero, ¿cómo podía saber Bárbara con tanto detalle el secreto de la pulsera de madera que estaba escondida en aquel apartamento de Carabanchel? ¿Acaso todo el plan había sido diseñado por ella desde el principio? Sentí un pinchazo en el corazón. El secreto del nacimiento de Gonzalo no era un simple abandono por pobreza. Detrás de aquella pulsera de madera seguramente se ocultaba una diabólica y aterradora conspiración contra un recién nacido. Un mes después del incidente con la pareja de estafadores, cuando parecía que la tormenta había pasado, recibimos una llamada urgente del hospital. La paciente Bárbara Delgado se encuentra en estado crítico. Grita como loca diciendo que tiene que dejarle su última voluntad a Adriana Navarro y a Gonzalo antes de morir, fue la voz seca de la enfermera. Cuando Gonzalo y yo entramos en la lúgubre habitación del hospital, donde el olor a desinfectante penetraba en la nariz, la escena que vimos nos dejó sin aliento. Ya no quedaba rastro de la dueña del centro de estética que se pavoneaba con vestidos de marca y pintalabios rojo. Solo había un montón de piel y huesos tirados sobre las sábanas blancas. Había sido brutalmente apaleada por matones contratados por Arturo como venganza. Tenía la cara y las extremidades amoratadas.
el pecho vendado por las costillas rotas y respiraba con gran dificultad. Al escuchar nuestros pasos, Bárbara levantó los párpados hinchados. Al verme, esbozó una sonrisa macabra entre sus labios agrietados. Habéis venido, Adriana, la vencedora final. Sangre con espuma roja brotó de la comisura de sus labios. Me quedé al pie de la cama con los brazos cruzados y actitud gélida, con Gonzalo a mi lado. ¿Para qué nos has llamado? Nuestra historia terminó en los tribunales. ¿Por qué estás en este estado? Bárbara rió débilmente, provocando un sonido de flemas en su garganta. ¿Que por qué estoy así? Por culpa del gran Arturo. Ese desgraciado, que se ha quedado sin un céntimo en la cárcel, me guardaba rencor, contrató a unos matones y me ha dejado el cuerpo destrozado. Decía que yo le había arruinado la vida. Pero, ¿qué me dices, Adriana? Yo también voy a morir de forma miserable, igual que él. Ese es el precio que tenéis que pagar tú y ese hombre por los pecados que habéis cometido, dijo Gonzalo, mirándola con frialdad y sin un ápice de emoción mientras ella agonizaba. El mal se destruye a sí mismo. Si la ley no os juzga, el karma se encarga. Bárbara fulminó a Gonzalo con la mirada. Fue un destello de extrema maldad, como una serpiente venenosa alzando la cabeza para asestar un último mordisco antes de morir. Vaya, qué arrogante te has vuelto, señorito doctor llegado de Estados Unidos. No te hagas el listo por haber descubierto la estafa de esos actores de 3 al cuarto, escupió cada palabra mientras se asfixiaba. Sí, yo los contraté. Pagué para que hicieran esa asquerosa actuación. Quería que vivieras toda tu vida encogido como un gusano, cubierto por el dolor de creer que tus padres te tiraron a la calle por dinero. Una pena que Adriana, esa zorra astuta, se diera cuenta. Apreté los puños con fuerza, aguantando la rabia. Vas a morir pronto. ¿Por qué sigues aferrándote a esa maldad hasta el final? ¿Por qué le hiciste eso a un bebé inocente? ¿Inocente? Bárbara escupió maldiciones mientras lloraba lágrimas de sangre. Por culpa de este niño he vivido temblando de miedo durante 25 años día y noche. Mi verdadero hijo murió en la fría incubadora, pudriéndose, mientras que este mocoso vivía como un príncipe en la casa de otro. ¿Crees que has ganado, verdad, Adriana? ¿Creéis que Gonzalo es un pobre huerfanito abandonado en la puerta de un orfanato en Jaca? Gonzalo se sobresaltó y, de forma inconsciente, apretó con fuerza la pulsera de madera que llevaba en el bolsillo. ¿De qué estás hablando? Tu madre nos dijo claramente. Bárbara abrió mucho la boca y soltó una risa espantosa, escupiendo sangre fresca sobre la sábana. Mi madre es una vieja idiota. A ella también la engañé durante 25 años. Nunca he estado ni cerca de ningún orfanato en Jaca. Fue una historia que me inventé para taparle la boca a mi madre. Mi corazón latía a 1000 por hora, y la temperatura de la habitación pareció caer por debajo de 0. Gonzalo dio un paso al frente y agarró con fuerza la barandilla metálica de la cama, que no dejaba de temblar. Entonces, ¿quién soy? ¿De dónde sacaste esta pulsera? Responde. Bárbara, saboreando el terror que empezaba a asomar en los ojos de Gonzalo, jadeó y, con expresión de éxtasis, confesó la verdad de aquella noche de pesadilla de hace 25 años. La noche del 18 de diciembre, mi hijo prematuro murió del corazón a las pocas horas. Me asusté. Sabía que Arturo me abandonaría inmediatamente si no tenía un hijo. Así que, de madrugada, me escapé de mi habitación y vagué como un fantasma por los pasillos de la clínica de maternidad, hasta que pasé por delante de la mejor sala VIP de partos de todo Madrid. La voz de Bárbara se apagaba, pero la locura que contenía ponía los pelos de punta. Esa sala VIP era un caos. Los médicos corrían de un lado a otro, presas del pánico. Miré por la rendija de la puerta y vi a una parturienta joven y hermosa sufriendo una hemorragia masiva justo después de dar a luz, tiñendo las sábanas de rojo mientras exhalaba su último aliento. Y a su lado, en una cálida cuna, estabas tú, Gonzalo. Llorabas a pleno pulmón, llevando en la muñeca esta pulsera de madera. Mientras los médicos y enfermeras estaban distraídos intentando reanimar a tu madre, me colé, te cogí rápidamente, te escondí bajo mi abrigo y huí en medio de la lluvia. Mientes. Gonzalo retrocedió, agarrándose la cabeza con ambas manos y gritando. ¿Me estás diciendo que me robaste del lado de mi madre, que acababa de morir? Eres un monstruo. Sí, soy un demonio. Bárbara esbozó una sonrisa macabra y ensangrentada. No fuiste abandonado ni eres hijo de mendigos. Eres un artículo robado. Te robé en medio del infierno que se desató cuando tu verdadera madre murió. Y luego se lo di a ese imbécil de Arturo para engañarlo, diciendo que era suyo. Y logré que Adriana te limpiara los pañales gratis durante 25 años. Sentí que todo mi cuerpo se paralizaba por la furia y la conmoción. Era una verdad tan espantosa que me impedía respirar. Secuestrar a un bebé que acababa de nacer, que estaba llorando tras perder a su madre,
para usarlo como instrumento de su aventura amorosa. ¿Sabes por qué contraté a esos actores baratos para que fingieran ser tus padres? Bárbara soltó sus últimas maldiciones con el aliento que le quedaba, porque quería que vivieras con complejo de inferioridad toda tu vida, porque yo lo sé muy bien. Esa pulsera de madera de olivo tan bien tallada, aquella exclusiva sala VIP. Está clarísimo que la familia en la que naciste es inmensamente rica o de un linaje muy prestigioso. Tus raíces deben ser muy nobles, pero nunca, jamás, encontrarás a tu verdadera familia. Aunque me vaya al infierno, os observaré desde allí con los ojos bien abiertos para ver cómo os pudrís en esta cruel verdad. Los ojos de Bárbara se pusieron en blanco. El pitido del monitor cardíaco se convirtió en un pitido largo y agudo. La línea roja se volvió plana y su brazo cayó inerte a un lado de la cama. El demonio había muerto y descendido al infierno, pero nos había dejado a mi hijo y a mí una pesadilla insoportable. Miré a Gonzalo. Se dejó caer sobre el suelo de baldosas frías, cubriéndose el rostro con sus grandes manos, mientras sus hombros temblaban. Lloraba en silencio, pero podía sentir cómo el mundo de mi hijo, que normalmente era tan inquebrantable como una roca, se hacía pedazos. Gonzalo no había sido abandonado, había sido robado. Su verdadera madre había perdido la vida en la sala de partos, y durante los últimos 25 años, su verdadera familia seguramente habría removido cielo y tierra, derramando lágrimas de sangre, para encontrarle. Me arrodillé en el suelo, me abalancé sobre el pecho de mi hijo ya convertido en un hombre, y lo abracé con todas mis fuerzas. Mis lágrimas empaparon su camisa. Gonzalo, no tengas miedo. Mamá está aquí. Aunque el cielo se parta en dos, te juro que mamá encontrará a tu verdadera familia. Te lo prometo. La muerte de Bárbara y su espantosa última voluntad deshicieron el cruel nudo, pero al mismo tiempo dieron el pistoletazo de salida a una carrera contrarreloj llena de angustia. Gonzalo pidió un mes de permiso en su instituto de investigación en Estados Unidos, y, junto con el abogado Ferrer, pasaron día y noche revisando los archivos policiales de casos sin resolver de hace 25 años. Una noche lluviosa, el abogado Ferrer llamó a la puerta de nuestra casa con insistencia. Sin siquiera quitarse el impermeable empapado, sacó de su maletín un fajo de documentos descoloridos y los arrojó sobre la mesa. Lo he encontrado. Gonzalo, por fin hemos encontrado a tu verdadera familia. La voz de Ferrer temblaba de pura emoción. A Gonzalo casi se le cae el vaso que tenía en la mano. Corrió hacia los documentos, con la mirada clavada en ellos. Mi corazón latía tan fuerte que parecía a punto de estallar mientras salía apresuradamente de la cocina. ¿Quiénes son? ¿De verdad fue en una sala VIP, como dijo Bárbara? Pregunté atropelladamente. El abogado Ferrer acercó una silla, se sentó y hojeó el informe policial de hace 25 años mientras recuperaba el aliento. Era tal y como dijo Bárbara. El 18 de diciembre de aquel año, una paciente ingresó de urgencia en la sala VIP de uno de los mejores hospitales de Madrid. Se llamaba Inés y sufría un estado de shock y debilidad extrema. Inés era la nuera de don Fernando Alcázar, un magnate que fue ministro y presidente de una gran corporación, y de doña Cayetana, catedrática de universidad. Trágicamente, el marido de Inés y único hijo de don Fernando, Tristán, había muerto en el acto en un espantoso accidente de tráfico justo una semana antes de que Inés saliera de cuentas. Ante esa frase, Gonzalo cerró los ojos con fuerza y apretó el respaldo de la silla hasta casi romperlo. El shock de perder a su amado esposo había acabado con la vida de aquella embarazada a punto de dar a luz. Entonces, ¿qué es la pulsera que llevaba en mi muñeca?, preguntó Gonzalo con voz ronca. El abogado Ferrer señaló una fotografía. Era un objeto personal que Tristán había estado tallando a mano en madera de olivo para ti, antes de nacer. La noche en que naciste, don Fernando esperaba impaciente fuera del quirófano. De madrugada, cuando la enfermera le dijo que el niño había nacido sano y salvo, él mismo talló el número 18123330 con una navaja, llorando de emoción, y le pidió a la enfermera que te la pusiera en la muñeca, rezando por tu bienestar. El abogado Ferrer se frotó la cara y bajó la voz. Pero justo después de que nacieras, Inés sufrió una hemorragia masiva repentina. Todo el equipo médico entró en pánico, intentaron reanimarla y corrieron a por bolsas de sangre. En esos 15 minutos de caos, debatiéndose entre la vida y la muerte, nadie prestó atención a la cuna en la esquina, y Bárbara aprovechó para llevarte. Inés finalmente murió sin haber podido ver la cara de su hijo. Cuando don Fernando y su esposa entraron en la habitación, tú te habías esfumado como el humo. Durante 25 años, con ayuda de la policía y gastando toda su fortuna, esa familia ha buscado por toda España, pero fue en vano. Bárbara te había reemplazado perfectamente, haciéndote pasar por un niño normal de clase media. El salón quedó sumido en un silencio sepulcral. Gonzalo hundió la cara entre las manos apoyadas en la mesa
y sus anchos hombros comenzaron a temblar. El llanto contenido de mi hijo, que siempre se mostraba fuerte, inundó la estancia. En ese preciso momento, se escuchó el chirrido de unos frenos desde el exterior de la casa. El abogado Ferrer se puso en pie de un salto. Esta tarde llamé a la casa de los Alcázar. Parece que ya han llegado. La puerta principal se abrió, y entró un anciano de pelo canoso y semblante severo, aunque encorvado por el peso de los años, apoyándose en un bastón. A su lado estaba una mujer de unos 70 años, vestida con un elegante abrigo de terciopelo negro. Tenía el rostro demacrado y los ojos hinchados, y se mantenía en pie gracias a la ayuda de los que la rodeaban. Eran don Fernando Alcázar y doña Cayetana. Doña Cayetana, nada más cruzar el umbral, fijó su mirada en Gonzalo, que permanecía de pie en el centro del salón. Dejó caer al suelo el costoso bolso de marca que llevaba, y se acercó a trompicones. Oh, Dios mío, esos ojos, esa frente, es idéntico a nuestro Tristán. Tristán ha vuelto a la vida, sollozó doña Cayetana, extendiendo sus manos arrugadas para acariciar el rostro de Gonzalo. Mi niño, mi nieto. Eres realmente mi nieto. Don Fernando también pareció olvidar la severidad de su rostro y dejó escapar lágrimas como lluvia. Buscó en su bolsillo interior con manos temblorosas y sacó una vieja caja de terciopelo rojo. Dentro de la caja había la otra mitad de la madera de olivo y un boceto manchado de tinta del diseño de la pulsera. Gonzalo, con las manos temblorosas, sacó del bolsillo la pulsera que había guardado durante 25 años y la colocó junto a la pieza de madera de la caja. La sección cortada con navaja en aquella brillante madera roja encajó a la perfección, como si fuera una sola vida que había sido partida en dos. 1812330. El número era nítido, como una cicatriz del tiempo que jamás podría borrarse. ¡Mi nieto! La sangre de nuestra familia estaba aquí, gritó don Fernando abrazando a Gonzalo. El lamento de este hombre poderoso, que una vez dominó la política y los negocios, no era más que el dolor desgarrador de un abuelo que había vagado en la oscuridad buscando su linaje perdido. Doña Cayetana se aferró al brazo de Gonzalo y sollozó a punto de desmayarse, llamando a su hijo y a su nuera fallecidos. Gonzalo también abrazó a sus dos abuelos con sus fuertes brazos. Lágrimas cálidas cayeron sobre el cabello blanco de los ancianos. Abuelo, abuela, siento mucho haberos hecho esperar tanto. La voz ahogada de Gonzalo resonó en la habitación. Yo me retiré a una esquina de la escalera y me tapé la boca con ambas manos para ahogar mis sollozos. Al ver a los tres abrazados y llorando, sentí el corazón inundado de una extraña mezcla de inmensa felicidad y melancolía. Mi hijo, a quien había criado entregando mi vida desde que era un bebé, por fin había encontrado sus verdaderas raíces. Gonzalo ya no era un niño abandonado ni la herramienta de nadie. Una familia prestigiosa y lazos de sangre más importantes que la propia vida le protegerían. Mientras estaba sumida en esos pensamientos, doña Cayetana se separó del pecho de Gonzalo y se giró hacia mí. Ante el asombro de todos, la anciana de 70 años se acercó a trompicones y se postró en el suelo de mármol a mis pies. Señora, por favor, no haga esto. Levántese. Oh, Dios me castigará. Me asusté y corrí a intentar levantarla de los brazos con todas mis fuerzas. Gonzalo y don Fernando también se acercaron sorprendidos. Pero doña Cayetana no levantó la cabeza. Juntó las manos, me miró con el rostro bañado en lágrimas y habló con voz quebrada. Adriana, por favor, acepte el agradecimiento de esta anciana madre. Durante 25 años, cuando aquella mujer endemoniada intentó abusar de mi nieto, usted sacrificó su juventud y su sangre, dedicándose en cuerpo y alma para criar al único heredero de nuestro Tristán, convirtiéndolo en un hombre íntegro y admirable. Si no fuera por usted, mi nieto habría muerto de frío en aquella calle. Usted no es una extraña, es la salvadora de nuestra familia. Le debemos la vida. Don Fernando también se inclinó en una profunda reverencia ante mí y dijo con voz ahogada: mi esposa tiene razón. Esta deuda, inmensa como el cielo, no podríamos pagarla ni aunque entregáramos toda nuestra fortuna. Sin poder articular palabra, me dejé caer de rodillas en el suelo y abracé los delgados hombros de doña Cayetana llorando a mares. Señora, le ruego que se levante. Gonzalo es mi hijo, es mi vida. Es natural que una madre proteja a su hijo. Ahora que Gonzalo ha encontrado a sus abuelos, podré morir en paz. Gonzalo se arrodilló a mi lado y nos abrazó a los tres a la vez. El pequeño y viejo salón se llenó de lágrimas de reencuentro y amor eterno que compensaban el tiempo perdido. Sin embargo, cuando parecía que la felicidad por fin era completa, otra ola amenazaba con acercarse, provocada por familiares codiciosos que codiciaban la fortuna multimillonaria que Gonzalo estaba a punto de heredar. Una semana después de haber encontrado a su familia,
Don Fernando nos invitó a su gran finca familiar en Sevilla, un imponente cortijo tradicional, para realizar la ceremonia formal de presentación y añadir su nombre al testamento y linaje de los Alcázar. Esa mañana, puse una excusa y me arreglé con un modesto vestido elegante para quedarme en casa. Sin embargo, Gonzalo entró en la habitación, me colocó un abrigo sobre los hombros y dijo con firmeza: «Hoy es el día más importante de mi vida. Si no estás a mi lado, que pongan mi nombre en su registro familiar no significa nada para mí». El coche entró lentamente en el amplio patio de la espectacular finca familiar. Decenas de parientes estaban reunidos, cuchicheando entre ellos. Pero en cuanto Gonzalo y yo cruzamos la puerta principal de la casa señorial, un hombre de unos 50 años, vestido con un costoso traje a medida, se cruzó de brazos y nos cerró el paso. Era Felipe Alcázar, el hermano menor de don Fernando y tío abuelo de Gonzalo. Tras la muerte de Tristán hacía 25 años, Felipe estaba convencido de que su propio hijo sería el único heredero de la enorme fortuna y propiedades de los Alcázar. La repentina aparición de Gonzalo, caída del cielo, era como una espina clavada en su garganta. Felipe me miró de arriba abajo con evidente desprecio y esbozó una sonrisa burlona. «¿Así que tú eres esa tal Adriana Navarro? He oído hablar mucho de ti. Hiciste un gran trabajo haciendo de niñera para nuestro Gonzalo. Te haré una transferencia de 30.000 euros a tu cuenta hoy mismo. Considerando tu labor como ama de cría durante estos 25 años, no es una mala cifra, ¿verdad? Coge el dinero y espéranos en el coche o vuélvete a Madrid. Ahora vamos a tener una reunión formal con los abogados para incluir a Gonzalo en el fideicomiso de la familia, y que una intrusa como tú esté aquí plantada es una falta de respeto». Me quedé helada. Ver aquel cheque ondeando ante mis ojos y escuchar la palabra intrusa me desgarró el corazón. Aunque ahora era la directora de una empresa, a los ojos de aquellos que medían el valor de las personas con dinero, yo solo era una cazafortunas indeseable que venía a quitarle el dinero a Gonzalo. Sentí que las lágrimas se agolpaban en mis ojos. Di un paso atrás para no causar problemas a Gonzalo. Pero antes de que pudiera dar otro paso, Gonzalo alargó el brazo y de un manotazo tiró el cheque que Felipe sostenía. El papel cayó miserablemente sobre el suelo de tierra. Gonzalo entrelazó fuertemente sus dedos con los míos y me atrajo hacia él con determinación. «Felipe, recoja ese dinero sucio», ahora mismo resonó la voz de Gonzalo en un tono grave y amenazador, y sus ojos relampaguearon clavándose en su tío abuelo. «Esta mujer es mi madre. Es la persona que sacrificó su vida y su juventud para salvarme. Mi madre no es ninguna empleada comprada con dinero, y desde luego no es ninguna intrusa en mi vida». Felipe palideció y enrojeció por turnos y le apuntó con el dedo indignado. «¿Cómo te atreves, insolente? ¿Acaso sabes la inmensa fortuna y poder que tiene esta familia? Podría tolerar que te hayas colado para quitarle el puesto a mi hijo, pero hay reglas en esta casa. Si quieres entrar en el consejo de administración del Grupo Alcázar y acceder al fideicomiso familiar, tienes que firmar ahora mismo un documento renunciando a cualquier vínculo con esa mujer y adoptar el apellido Alcázar. De lo contrario, mis abogados impugnarán tu identidad y congelarán las cuentas durante años. ¿Te crees que vamos a permitir que una plebeya cualquiera de la calle venga dándoselas de madre a aprovecharse de nuestra riqueza?» El inmenso patio quedó sumido en un silencio total, en el que ni siquiera se escuchaba el sonido de una mosca. Agarré la manga de la chaqueta de Gonzalo con manos temblorosas y le susurré con lágrimas en los ojos: «Gonzalo, sé bueno y haz caso a los mayores. Mamá no necesita estar en el registro familiar ni ningún honor. Me basta con ver que eres feliz. Te esperaré fuera. Quédate a mi lado». Mamá Gonzalo me cortó de raíz y apretó mi mano aún más fuerte. Ese calor inquebrantable quemó de golpe cualquier complejo de inferioridad en mi interior. Gonzalo levantó la cabeza en medio del patio de la gran finca y declaró con voz atronadora: «Felipe, escúcheme bien. A sus ojos, unos cuantos títulos de propiedad y las acciones de una empresa pueden parecer algo grandioso, pero ¿cree que con su sucio dinero puede comprar el amor de mi madre, Adriana Navarro, que me protegió con lágrimas de sangre? Cuando me fui a estudiar fuera, ella vendió su ropa, sus joyas y dejó de comer para mantenerme. ¿Acaso creía que yo iba a vender a mi madre hoy por unos cuantos millones de euros?» Mi hijo gritó con firmeza, con unos ojos limpios de cualquier codicia: «Si el precio para cruzar la puerta de esa capilla es abandonar a la madre que me crió, entonces puede quedarse con toda esa fortuna para su hijo. Yo viviré como Gonzalo Navarro Alcázar el resto de mi vida. Jamás renunciaré al apellido de mi madre». Dicho esto, Gonzalo dio media vuelta sin dudarlo, tiró de mi mano y se dispuso a salir por la puerta. «Este cabrón se ha dejado lavar el cerebro por esa perra. Hoy, como el mayor de esta familia, te voy a dar una buena lección», Felipe maldijo, levantando el brazo para darle una bofetada a Gonzalo. ¡Zas! Un agudo sonido cortó el aire del patio.
Pero el que recibió la bofetada no fue Gonzalo. Él seguía protegiéndome firmemente. El que recibió el golpe y casi se cae al suelo fue precisamente Felipe. Desde atrás de la multitud, don Fernando Alcázar se acercó a grandes zancadas, rojo de ira y apoyándose en su bastón. «Hermano, ¿me has pegado?», balbuceó Felipe, cubriéndose la mejilla roja y dolorida. «No solo te he pegado, sino que voy a desheredarte de mi tercio de libre disposición y echarte de la junta directiva hoy mismo», bramó don Fernando, golpeando el suelo con su bastón. «¿Cómo te atreves a usar el dinero para insultar a mi propia sangre? ¿Acaso te ha cegado la codicia intentando separar a una madre y a un hijo cuyo amor es más profundo que el mar?». Don Fernando empujó fríamente a su hermano. El anciano, que alguna vez controló el país, no pudo contener las lágrimas y se acercó para estrecharnos la mano a Gonzalo y a mí con fuerza. «Gonzalo tiene toda la razón del mundo. Y todo lo que ha hecho Adriana ha sido impecable», declaró don Fernando, alzando la voz frente a todos los familiares reunidos. «Sin el noble sacrificio de la señora Adriana Navarro, la sangre de nuestra familia se habría extinguido en aquella fría noche de invierno de hace 25 años. Ella no es una intrusa. Es la salvadora de esta casa, mi hija, nuestra heroína. A partir de ahora, si alguien en esta familia se atreve a faltarle el respeto a Adriana, borraré su nombre de mi testamento con mis propias manos». Doña Cayetana se acercó corriendo, me abrazó y sollozó. «Adriana, perdóname. Mi cuñado ha sido un idiota. De verdad que lo siento. Haremos lo que Gonzalo diga. Él mantendrá el apellido Navarro y nos considerará como sus abuelos. Nuestra familia simplemente se ha hecho más grande. Nadie podrá separarnos». Al ver las sinceras lágrimas de los dos ancianos y la fuerte mirada de mi hijo, que me protegía con su ancha espalda, sentí que mi corazón estallaba de emoción. El precio que pagué durante 25 años con mi juventud y mis lágrimas había dado por fin el fruto más hermoso y brillante. Ante la infidelidad y las mentiras de mi exmarido, y la tentación de una inmensa fortuna, nuestro amor maternal brillaba como oro puro y jamás se rompería. Tras el encarnizado enfrentamiento en el patio del cortijo, la codicia de los familiares fue aplastada por completo gracias a la firme orden de don Fernando. La ceremonia en la capilla se llevó a cabo en un ambiente solemne y cálido. En lugar de quedar relegada fuera, fui guiada por las cálidas manos de doña Cayetana, y me situé en primera fila junto a los miembros de mayor edad de la familia. Gonzalo se arrodilló frente al altar. Tras hacer 3 profundas reverencias, levantó la cabeza y miró fijamente a don Fernando, que sostenía los documentos del testamento. «Abuelo», sonó clara la voz de Gonzalo, «sé muy bien que por mis venas corre la sangre de mi padre Tristán y mi madre Inés. Honraré mis raíces eternamente y estaré orgulloso de ellas. Pero antes de llegar a estar aquí hoy, mi madre, Adriana Navarro, tuvo que sacrificar su juventud y soportar todo tipo de humillaciones y traiciones. Llevo grabada en mis huesos la gratitud a quienes me dieron la vida, pero dedicaré el resto de mi existencia a devolverle el favor a quien me crió». Don Fernando se acarició la barbilla con los ojos llenos de lágrimas. «Si esa es tu voluntad, haz lo que consideres correcto». Gonzalo juntó las manos y dijo con una mirada inquebrantable: «Abuelo, abuela, les pido permiso para usar el nombre de Gonzalo Navarro Alcázar. Como homenaje para toda la vida a la madre que me salvó de la muerte, quiero llevar su apellido para siempre». Las palabras de Gonzalo dejaron el salón en un silencio absoluto. Que el heredero de una familia poderosa no adoptara su apellido era algo inaudito. Sin embargo, don Fernando asintió sin dudar, se secó las lágrimas de las arrugas de sus ojos y sonrió con afecto. «Te lo concedo. Si vives una vida justa y noble, uses el apellido que uses, no dejarás de ser mi orgullosa sangre. Yo mismo me aseguraré de que firmes los documentos de herencia». De pie junto a una columna, me tapé la boca con ambas manos para contener los sollozos de felicidad. Unos meses más tarde, se completaron todos los trámites legales. Gonzalo, tras heredar oficialmente la gigantesca fortuna de su familia biológica, no compró coches de lujo ni malgastó el dinero. En cambio, se presentó en la mesa del comedor con un grueso fajo de documentos y los dejó frente a mí. «Mamá, mira esto. Acabo de terminar todos los trámites para establecer una fundación benéfica», dijo con una sonrisa tímida, hojeando los documentos sellados. «¿Una fundación benéfica? ¿Con cuánto capital la has creado?». Fruncí el ceño con curiosidad. «Saqué 2 millones de euros de los dividendos que he recibido y de mis ahorros, y lo he puesto como capital inicial. El nombre es Fundación Adriana y Gonzalo Navarro. Este dinero se usará para financiar por completo las cirugías de niños con enfermedades raras y para rescatar de emergencia a madres solteras y mujeres embarazadas en situaciones de riesgo. No quiero que en este mundo vuelva a haber otro niño que deba vagar por las frías calles de invierno porque se lo han robado o abandonado, como me pasó a mí hace 25 años.
2 millones de euros. Era una cantidad asombrosa. Pero mi hijo había decidido invertirlo en el lugar más real y cálido posible para ejercer una influencia positiva, sin dejarse llevar por la vanidad de ser el heredero de una familia poderosa. Asentí con orgullo. Mi hijo siempre ha sabido cuál es su lugar, demostrando ser un verdadero hombre que usa el dinero para el bien. En contraste con la luz cálida que llenaba nuestro hogar, detrás de los fríos barrotes de la celda de aislamiento, Arturo vivía sus días más oscuros y aterradores. El día que los periódicos informaron a lo grande sobre la fundación que Gonzalo había creado, un guardia dejó un diario en su celda. Al confirmar que el niño que creía un huérfano era en realidad el heredero legítimo de una de las familias más poderosas del país, y al leer en primera plana el nombre del presidente Gonzalo Navarro, Arturo sufrió un derrame cerebral esa misma noche. Cuando el bondadoso señor Montes fue a visitarle, Arturo estaba sentado en una silla de ruedas, con medio cuerpo paralizado. Su rostro estaba torcido y babeaba sobre su uniforme de presidiario, ofreciendo una imagen lamentable. Aunque no podía vocalizar bien, el señor Montes pudo escuchar claramente las palabras que balbucía desde su propio infierno de arrepentimiento. Gonzalo, Adriana, me equivoqué. Lo había perdido todo. Era la justicia divina. El castigo más terrible que recibió no fueron los barrotes de la cárcel, sino tener que vivir el resto de su vida siendo devorado por el arrepentimiento, la vergüenza y una soledad absoluta. Una vez pasada la tormenta, solo quedó en nuestro lugar la más apacible y serena cotidianidad. Después de que la brisa otoñal refrescara Madrid, el brillante sol bañaba las calles del castizo barrio de La Latina. En lugar de conducir un coche de lujo, el doctor Gonzalo Navarro arrancaba una vieja y gastada Vespa. Era exactamente la misma moto en la que yo solía llevarle a la guardería. Gonzalo me colocó el viejo casco en la cabeza con cuidado, lo abrochó bien y me dedicó una sonrisa inmensa. Sube, madre. Tu hijo te va a invitar al mejor plato de cocido madrileño en este barrio. Cuando nos lo acabemos, daremos un paseo en moto disfrutando de las vistas hacia el Palacio Real. Solté una carcajada y me subí a la espalda de mi hijo, acariciando su cabello alborotado por el viento otoñal. Su espalda ancha y firme como un océano me protegía del viento. Extendí los brazos, abracé su cintura con fuerza y me apoyé suavemente en su hombro cálido. La vieja motocicleta avanzó por las ruidosas calles de Madrid haciendo su característico sonido. Pero en medio de todo ese bullicio, en mis oídos solo resonaba pacíficamente el latido del corazón de mi hijo, que cortaba el viento frente a mí. No compartíamos ni una sola gota de sangre, pero estábamos unidos por un amor maternal infinito y un respeto filial más grande que cualquier prueba de ADN del mundo. Tras superar innumerables pruebas y dolores, la canción de nuestro amor por fin resonaba convertida en la armonía más bella y perfecta del mundo. Hasta aquí llega la historia de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado hasta el final.